Mi Bob Esponja está en los tonos agudos, igual que Tom Kenny. Hola, soy Bob Esponja. Está arriba, igual que Tom Kenny. Hola, Calamardo. Ahí, pero ya luego Bob Esponja, el de Tom Kenny, se ríe con un efecto diferente al mío. Yo le puse otra risa. Él se ríe como... ¡Ah! Tiene un truco que él hace con su garganta, un movimiento ¡ah! Que él hace así cuando lo graba. Y yo hice como un sonido más... diferente que le pongo al personaje. Entonces ahí ya empiezan las cada quien le empieza a dar como que su... O sea, la escultura está hecha, pero bueno, yo le voy a hacer unas alitas aquí y tal. Estamos live entonces. Estamos live. Wow, qué maravilla. Estamos experimentando y estamos grabando. Y estamos grabando. Esto es un honor para mí. Es un honor para mí. No sé también. si calcularon que yo estuviera aquí para hacer este experimento, pero No lo hicimos así, pero igual es un honor. la verdad que es una nota ver a un viejo amigo. ¿Cómo está la vaina, Luis? Viejísimo amigo. O sea, lo que pasa es que tú no tienes canas, yo sí. Es verdad. Sí, ¿qué Es pasó verdad. ahí? No sé, te lo juro que no me pinto, bro. Sí, o sea, de no, verdad no. que es naturaleza. No Sí, sé no, si increíble. se ha tardado. Se ha tardado. Y eso que ya estamos... Yo siento que ya no va a llegar. ya estamos va. así con el medio cupón ahí. Sí, Y todavía no llega. Pero bueno, déjame arrancar por el principio y darte la bienvenida. Bienvenido, Luis Carreño, a Chiste Interno. Así que Gracias. Gracias. Importante decir que hoy estamos haciendo un experimento de transmitir en vivo a nuestra audiencia, a nuestro club, como llamamos. Qué ¿no? bueno, qué bueno. Así Y están que- avisados. Ya están avisados. Qué fino. Y además es algo distinto porque el horario es el horario de la pauta. Entonces, Claro. hoy es a las 10 de la mañana, entonces el Exacto. que está en Europa de repente está fino. A lo mejor más de uno en la oficina y tal. Exacto, Con en él. la oficina y, o sea, después tenemos una entrevista hoy a las 2, entonces también haremos el experimento ahí y veremos cómo le va. Buenísimo. Eso sí, avisamos para la gente. Este live stream tiene una caduca, o sea, apenas terminemos de transmitirlo, no sé cuánto tiempo lo dejamos arriba, pero lo vamos a tumbar porque si no, Ujú. arruinamos el lanzamiento del episodio. Entonces, para que sepan que esto es simplemente por tiempo limitado. Claro. Así que bueno, bienvenido a Chiste Interno. Gracias. Y creo que en tu caso, porque tú has estado muy detrás de la animación, Ujú. es importante que eches un poquito el cuento de quién eres. Claro. Échale un cuento a la gente aquí, preséntate y después entramos en detalle de tu increíble carrera. Gracias. Mira, es verdad. Yo soy como un invitado particular, Sí. ¿no? La verdad que es que yo soy básicamente un actor. Es básicamente... yo me Acerca el acerqué micrófono un poquito. a todo este universo a partir de la interpretación como modo de vida, pues, Ujú. ¿no? Yo comencé a hacer teatro, doblaje, televisión y todo lo que tuviera que ver con interpretación en 1992, o sea, hace 32 años. Siglo pasado. Exacto. y básicamente porque yo crecí además en el medio, ¿no? Sí. Entonces, pero lo primero entre las primeras cosas en las que yo empecé a trabajar fue en el doblaje, ¿no? En ese momento una gran industria del doblaje en Venezuela. En general, en los años 90 en Venezuela, una maravillosa y gloriosa industria de la voz por todo lo que estaba pasando. Y de otras cosas. Y de otras cosas. De cable, de Bueno, es que producción. justamente es por eso, es por, Sí. por el boom de la televisión por cable y Caracas era protagónica en Sí, esos años. estaban ¿no? todos los canales. de Todos los Latinoamérica. canales, correcto. Entonces, de hecho, yo identifiqué algunos, HBO Family, en fin, luego A&E. Y bueno, nada, empecé a trabajar en ese mundo y eso fue mi vida siempre, hasta que, bueno, no, ha sido siempre. Y bueno, luego pasaron muchas cosas que seguramente hablaremos más adelante en el Sí. programa, pero por donde más se me conoce, si podemos decir, es obviamente por el tema de las voces y del doblaje. Ujú. Por proyectos, bueno, Bob Esponja, por ejemplo, es obviamente lo más grande, Exactamente. porque es un personaje, bueno, es monstruoso, O sea, tú eres Bob Esponja para para toda Latinoamérica. toda Latinoamérica. O Exacto. sea, estamos hablando desde México hasta la Patagonia, ¿no? Y personajes también muy queridos como Perro en Cat Dog, que fue Sí. una gran serie también. Increíble. Increíble serie. También Martin Mystery, que fue una serie maravillosa. Los príncipes de las películas de Barbie. Ujú. Todas esas clásicas animadas. Max Steel, que era un Claro. héroe de acción. O sea, una serie de personajes que
lo más curioso de todo esto y lo más increíble es que yo estaba en la absoluta ignorancia mientras los interpretaba Claro. y mientras trabajaba por mi mísero sueldo, que yo estaba marcando generaciones. Yo Claro, no sabía. o sea, si tú estás escuchando esto y tienes 30 años aproximadamente por ahí, tú creciste con Luis Carreño. Claro, Sí. claro. Bueno, y tu hijo y mi hija pequeña... Sí. Están creciendo todavía conmigo porque Claro. si ven Bob Esponja en español, ¿no? Exactamente, por eso. Todavía hay Si tienes generaciones. 30 para abajo. Exactamente. Entonces, bueno, obviamente eso yo no sabía lo que iba a pasar después, pero bueno, yo trabajé toda mi vida en eso, sigo trabajando en eso. Ok. Y bueno, eso trajo además proyectos colaterales maravillosos como los que nosotros hicimos en su momento, Nada que Ver, en fin, 1000 Sí. proyectos en el universo de la voz. Y siempre como... Es curioso porque este es un podcast que habla sobre la comedia, cosa que ahorita en este momento de mi carrera es como perfecto, y ya te voy a echar el cuento, pero siempre trabajando comedia, pero con todos los insumos. Claro. O sea, tú no seas creativo, tú vas a interpretar. Entonces, claro, todos los insumos es que te llegaba todo y tú lo interpretabas, básicamente. Claro. Igual yo argumentaría que la interpretación también tiene una alta dosis de creatividad. Pues, Totalmente, ¿no? Sí. totalmente. Pero ya más cercano a esta etapa de mi carrera, en este momento actual, me ha tocado como que, tengo que escribir algo, ¿cómo hago? Sí. ¿Sabes? Todo ese proceso. Desarrollar el proceso ya de hablarle a una audiencia. Correcto. Sí. A raíz de todo esto de las convenciones de cultura geek, los cómics y todo Ahorita eso. ya hablaremos de eso. Sí. Ahora, arranquemos por ya que te presentas y yo quería que la gente supiera que, ok, estás entrevistando a Bob Esponja. Exactamente, Esa era la intención. yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Estás viviendo aquí en Miami? Estoy viviendo aquí en Miami. ¿Desde hace cuánto? Yo estoy viviendo aquí desde el 2014. Ok. ¿Y por qué? Igual que yo. Nos vinimos en el mismo año. Sin planificarlo, ¿no? Totalmente. Y sin quererlo del todo. Exacto. Pero sí. bueno, había algo de eso. Sí. Ojo, ahora soy muy feliz aquí. Claro. ¿Y la razón por la que te viniste fue la razón la obvia? Mira, yo estaba en un momento, en esa época, en el año 2014, venía ya de tener aproximadamente 10 años siendo uno de los locutores publicitarios más importantes en Venezuela. O sea, te estoy hablando que para el momento en el que yo me vine, yo hacía 25 comerciales al mes, por ejemplo, de marcas. Yo fui la voz de Coca-Cola por muchísimos años. Fui la voz de Inter. Bueno, aquí estoy tirando un poco de cuñas, pero dale, se puede. No, sí se puede. Fui la voz de Inter, en fin, de Ofimanía, en 27,000 marcas en Venezuela. Chavo, Nestlé, Cocosete, todo eso. Y la verdad que yo tenía una vida soñada, ¿no? En Caracas. A pesar de todo lo que estaba pasando. Pagaban bien. Pagaban muy bien. Sí. Porque además en Venezuela existía eso de que te pagaban por trimestres, semestres o anualidades. Entonces había ingreso pasivo. Mira, volvimos a sacar el comercial, te volvemos a pagar. Y yo vivía, o sea, muy bien, estaba muy tranquilo, hacía teatro a diestra y siniestra sin importar nada, porque obviamente ya trabajaba de toda esta otra cosa. Que eso es otra maravilla de que te pagaban bien, pero tampoco era un full-time job. Como para se dice. nada. Tenías tiempo para hacer otras cosas. Claro. Sí. Una pauta de publicidad puede durar desde 15 minutos hasta... 3 horas si el creativo se pone exquisito. Intenso. Pues, exacto. Sí, es como Juan Andrés. Exacto. Pero si no, pues fluye. Y me casé. Y nació... No nació allí. O sea, quedamos en estados de mi hija Marcela. Y ahí sí fue como que... Yo me acuerdo que yo iba a cenar con mi esposa, ponte que a las Mercedes, y yo vivía, para los que no saben, pues la Mercedes es una urbanización, es como una zona rosa en Caracas. Sí. Y yo vivía en Valle Arriba, pegadito a Valle Arriba. Donde está la embajada, está la embajada americana, pero vacía. Por las Águilas por arriba. Exacto, por ahí. Y nosotros subíamos a toda velocidad por la calle de las embajadas, que le decían así, que son unas curvas, y casi que mi esposa viendo para atrás, y en un estrés a la 1 de la mañana, y dijimos, ¿cómo vamos a andar aquí así con un bebé? O sea, Claro. No podemos andar así. Entonces, ya mi esposa había estudiado aquí, vivido aquí toda su vida, había regresado a Venezuela, como ella dice, a buscar a su esposo. Y mi esposa tenía como que hizo una pausa en su vida aquí para ir a vivir a Venezuela un tiempo, ahí nos conocimos. Y ya ella era muy cómodo, muy de aquí, y me dijo, oye, vámonos,
vámonos. Y ya mi familia vivía aquí desde hacía muchos años. Mi Sí. mamá, mis hermanos. Entonces, bueno, Fue una me decisión vine... relativamente fácil. Claro. Entonces, Sí. bueno, me vine con algunos contratos activos porque, Claro. bueno, la grabación remota ayuda mucho, Claro. pero se fueron muriendo, pues. O Pasa. sea, primero por la crisis de Venezuela del 16, 17, 18. Ya estaban muriendo mientras estabas allá. La industria del exactamente. cable empezó a desaparecer, los Exactamente. canales empezaron a ir. Total. De hecho, mi esposa siempre me decía, ella tenía una frase que era, la ola nos va a alcanzar. Sí. Entonces, ¿qué quieres que hagamos? O sea, que nos alcance o le damos de una vez. Y yo, bueno, vamos a darle, pues. Y nada, y llegué a Estados Unidos y bueno, fue así como que, ok. Ujú. Vine con 2 o 3 contratos de allá Ujú. y como que, ok, Vamos a probar. vamos a probar. Y por supuesto, solo una cosa yo hice que fue como, ¿sabes? Esas cosas que uno se dice casi que en meditación. Ujú. Fue como que no voy a dejar de hacer lo que yo hago. O sea, Ok. voy a vivir de lo que yo haga, así tenga que vivir en un contenedor. Ujú. O sea, pero yo no voy a ponerme a hacer otras cosas. Ujú. Y voy a tratar de mantener el nivel de vida que tengo aquí. O sea, imagínate el reto, o sea, Sí. el nivel de reto loco. Sí. Muy loco. Y bueno, y llegué aquí y bueno. Y bueno, aquí Y estás. bueno, exacto. Y aquí empecé a intentar insertarme. O sea, mi plan inicial fue voy a hacer lo mismo. Ujú. Y creo que más o menos el de todo el mundo que se viene es como que yo voy a seguir en lo mío. Voy a hacer lo mismo. Voy a insertarme en la industria publicitaria para mercado hispano en Estados Unidos. Exacto. Sí. Y después, bueno, llega la realidad. Claro. Después, tal cual. O sea, al principio es muy loco, porque fíjate tú, en los primeros 2 años, mira qué loco, los primeros 2 años, el primer año que yo llego, aparte que traía los 3, todavía estaba, me acuerdo que era Inter, creo que identificaba a Yaní con BC Medios Claro. en Venezuela. O sea, tenía 2 o 3 contratos ahí que medio me los dolarizaron ahí, pero bueno, era, Ujú. tú sabes, ¿no? Sí. Y lo primero que hice, bueno, empecé a tocar puertas. Lo primero que hice fue un microteatro en Claro. el Centro Cultural Español, Ok. y era teatro en un contenedor, Sí, literal. ¿no? Clásico. Y clásico. Y me acuerdo que me ofrecieron un personaje que yo no quería hacer. Era como que, porque era como un travesti. Ujú. Y no sé, no estaba en el mood en el momento y dije, wow, este personaje. Pero bueno, me tienen que ver. Ujú. Y empecé a hacerlo. Y como yo siempre he tenido por el doblaje un manejo del acento neutro, Ujú. de hecho yo tengo una vaina que es muy loca, que es que si ustedes revisan ahorita los últimos podcasts que yo he visto, que yo he estado, Ujú. después que salga el del chiste interno ya no nos revisan más, solo ven este. Exacto. Pero antes, Ujú. esta semana vengo ahorita de una gira de medios en México y tú me oyes en las redes y tú dices, este tipo es mexicano. Sí. O este tipo es argentino, si estoy en un programa argentino, porque es que a mí se me pegan los acentos Sí. y yo empiezo a hablar como la gente con la que estoy. Claro. Entonces, ahorita, en la Entonces semana... ahorita vas a mandibulear duro. Exactamente. Sí. La semana pasada fui a uno que se llama La Liga de los Supercuates, muy chévere, en México. Fui en Ciudad de México al programa y eso es, ayer lo estaba viendo y yo dije, oye, si Osvaldo va a revisar todo lo último que yo he hecho, qué pena, porque era un mexicano en la vaina. No mames, güey. Sí, literal. Claro. Pero es que se me pega. Pues eso es un tema que eso tiene que ver con el doblaje y con tanto Claro. tiempo entrenar el oído para eso. Pero bueno, para no desviarme, iba con lo de, bueno, lo primero que me pasa aquí, llego, hago ese microteatro. Fíjate qué curioso y eso es súper interesante. Yo estaba así como que, Dios mío, después de venir a presentarme en el Trasnocho Cultural en Venezuela, que era un teatro como que el establishment y tal, y hace comerciales y todo no sé qué, de repente aquí para un contenedor interpretando un travesti y tal, y yo no tengo nada en contra de eso, pero era como todo raro Claro, para mí, sí, sí, pues no te era sentías todo cómodo. como raro. Y en ese punto, a una función entra una persona de casting de Telemundo. Oye, y termina la función, duraban como 15 minutos y a ratico la otra. Y se me acerca y me dice, oye, tú tienes buen acento neutro, ¿no quieres hacer televisión? Y yo, sí, bueno, claro. Es que yo trabajo en Telemundo, dame tu teléfono. Bueno, chévere. Y a la semana me llamaron. Sí. Mira, estamos haciendo una novela, se llama Eva la Trailera, con Edith González, imagínate tú, de Corazón Salvaje, esos íconos, ¿no? Sí. Y ella es dueña de una empresa de camioneros y queremos que tú seas uno de esos camioneros, como el empleado de ella. Ellos le dicen trailero en México. Ujú. Y yo le digo, ¿y cómo se llama el personaje? Y la tipa me dice, Trailero 1. Y yo como que, pero...
pero ¿cómo que no tiene nombre? Entonces, pero no sé, es por un día. O sea, ¿sabes? Claro. Y la tipa me dice, no, va a estar toda la novela, pero es que no sé, no le pusieron nombre. Y yo, pero ¿cómo no va a tener nombre? Y va a estar toda la novela. Sí, te lo juro que va a estar toda la novela. O sea, te vamos a pagar por llamado, pero vas a estar toda la novela. Son 6 meses de trabajo. Y yo, bueno, ok. Fui mi primer día y estaban con los actores así y me daba risa porque estaban pocos actores, Henry Saca, que son conocidos de vieja guardia venezolana, más otros, muchos mexicanos. Y claro, yo tenía como le dicen ellos, el campero, que es como decir el tráiler que es como para los exteriores. Sí. Y yo estaba ahí con ellos que tenían como que Fernando y tal, Julia, los personajes y tal. Y todos me decían, ¿y tú qué eres? Y yo le decía trailero 1, pero era súper loco. Es más, en un momento me dio tanta pena que aún me inventé un nombre, Abelardo, pero no lo he visto y tal. No te das guión todavía, ¿verdad? Exacto. Bueno, y empecé a grabar esa novela. Entonces, claro, yo me acuerdo que me pagaban $200 el llamado. Pero tenía muchos llamados. No en todos hablaba, de hecho, porque a veces era reunión en la oficina y el personaje estaba ahí y tal, pero a veces sí tenía sus líneas y sus cosas. Pero claro, recién llegado era mágico, porque yo dije, estoy trabajando ya una novela, el personaje es pequeño, pero bueno, ya estoy instalado aquí y tal. Y bueno, entonces por ahí empezaron a pasar cosas y también, bueno, por relaciones que uno tiene, logré... mira, hay un creativo aquí que está trabajando un proyecto para McDonald's con una agencia grande acá que se llama Alma Advertising, y están haciendo un pitch y quieren, oye, que si los quieres ayudar. Y yo los ayudé, la campaña se dio y me contrataron para la campaña y hice una campaña nacional de McDonald's entre mis primeros trabajos. Me acuerdo que me gané como $50,000 por la campaña. Entonces, ese primer año mío fue así como que hacía allá, un espejismo literal. O sea, yo ¿qué hacía allá? ¿Por qué no me vine antes? Y de repente después... yo, y el ritmo aquí como es, ya necesito que vengan los otros 50. Exacto. Y después, bueno, me di cuenta de muchas cosas, ¿no? Sí. Después pasaron cosas como que te das cuenta que supuestamente la industria acá es una absoluta democracia. En este país muchas cosas son una democracia y otras no. Obvio, sí. Bueno, la empresa privada nunca es democracia. O sea, yo hacía en un momento con una agencia cuyo nombre no voy a mencionar, de casting acá, hacía 60, 70 o 100, 120, o quizá en un año pude haber hecho hasta 150 casting y no quedaba ninguno. Wow. Entonces tú dices, claro, yo pasé por 2 etapas. Una fue decir, soy una mierda de locutor. Claro. Y estaba en una burbuja. Otra fue darme cuenta que no sé si mis castings realmente eran mostrados al cliente. O sea, empecé a tener y empecé a conversar con gente y inclusive llegué a hablar con creativos como, ¿por qué no participaste en el casting de, qué sé yo, Sprint? Una telefonita, una cosa de teléfono que había aquí. Sí. Yo lo hice. No, nunca te oí. Entonces empecé que hay otra cosa. Una rosca. Esto funciona de otra manera. O sea, es una realidad que que te cuesta ver y tardas en ver, en darte cuenta que existe, pero sí. No, la meritocracia no necesariamente funciona. No, es una cosa muy loca y bueno, a partir de ahí empecé como que a darme cuenta de, wow, a empezar a buscar mis propios clientes, fue todo un tema. Exacto. O sea, ahí... Te puedo decir que he logrado vivir de mi trabajo todo el tiempo, salvo pandemia en Amazon. Pero de resto solo he vivido de lo mío. Claro. Y además con una cantidad de trabajo impresionante que es lo que quiero que hablemos, porque obviamente mucho de eso empieza antes de que te viniera. Y de alguna forma hubo un resurgir y eso es lo que vamos a conversar. Pero antes voy a hacer una pausa rapidito para hablar de Chiste Interno. Esto es Chiste Interno, como saben. Tenemos Patreon, tenemos ¡Qué fino! Una cuenta de Patreon donde estamos ofreciéndole cosas increíbles a nuestra audiencia. Los episodios completos, estos episodios que grabamos, publicamos gran parte de ellos gratis en YouTube. Pero los miembros pueden ver el episodio extendido. Yo lo sufro, tu Patreon, te quiero decir. Porque estoy pegado viendo el capítulo está hecho y de repente que
No. Bueno, te tengo, Pero hasta hoy. te tengo Ya. una buena noticia. Paren de sufrir. Los invitados tienen acceso a todo el contenido. Te voy a dar la clave ahorita. Te voy a dar la clave ahorita y vas a poder ver todo. Y vas a ver la diferencia, en verdad. Hay muchas cosas finas. Además, tenemos un podcast, digamos, adicional aquí mismo que se llama Chiste Interno, que es solo para miembros. Y ahí entramos un poco más en el detalle específico de cosas de comedia. Hicimos así uno de The Office, que soltamos ahí hace poco un fragmento para que la gente lo viera. Hemos hecho top 10 de películas de comedia. Top 10. Mira, de comedia. dentro de lo que yo estoy haciendo ahora, perdón que te interrumpa, pero creo que es importante. Dentro del proceso que estoy viviendo yo profesionalmente ahorita, no sabes lo importante que es chiste Sí. interno. Sí, Coño, gracias. No, de verdad que se los digo, Sí. no tienes idea, porque bueno, ya te voy a contar, pero ha sido fundamental. Y te digo que yo estoy muy feliz que estés aquí porque obviamente Chiste Interno se ha enfocado mucho en comediantes, stand-up, porque bueno, es mi zona de confort, digamos, pero yo siempre he querido expandir a otras cosas. El Claro. trabajo que tú has hecho en comedia es impresionante y de repente eso, la gente ve tu cara y no necesariamente te Claro. asocia, pero pasa mucho que van a ver este episodio y van a decir gracias por presentarme a esta persona que me acompañó toda la vida. Claro. Entonces, eso es un poco la función del Chiste Interno, ¿no? Es el balance de toda la industria, productores, creadores, locutores, comediantes, etcétera, etcétera. Entonces, Claro. buenísimo. Pero justamente ahí voy a, bueno, importante, antes de terminar el plug, el Patreon es Patreon / Chiste Interno, exacto. Chiste Interno. O si no, chisteinterno.com. Exacto, en chisteinterno.com ahí pueden conseguir todo. Todo. ¿Ok? Lo otro importante, este podcast existe gracias a Astro Studios, que es este bello lugar Espectacular. espectacular. Ya en te el que, pagamos el que tengo toda la intención de Sí, hacer sí. algo. Le pagamos a Luis unos realitos para que actuara. Claro, de que no, es increíble. Eh, Y el equipo de más de 30 personas que está alrededor de esta producción es una locura. no, es que con el tamaño del estudio Hace la hace diferencia, falta sí, sí. Si tener ustedes vieran un todo lo personaje. que hay allá. Sí, sí, sí. Pero buenísimo, en verdad, demasiado agradecido con Adrián por la calidad y el esfuerzo y el cariño que le mete al proyecto y a todos los proyectos que se hacen aquí en Astro. Así que ya Espectacular. saben, de astrostudio.com, ahí tienen toda la información que necesitan para, si les interesa, ya sea producir podcast o del otro lado, la sala de audio que te la tenemos que mostrar porque Buenísimo. para grabaciones, locuciones, ese tipo de Necesito cosas, también, ¿no? también para algunas ahí, cosas. ahí estamos listos. ¿Ok? Bien. Entonces, ahorita quiero, como suelo hacer en el podcast, retroceder un poco a entender el origen Ujú. de tu carrera, ¿no? Y eso empieza incluso antes de que tengas conciencia de que ningún niño quiere y que no, yo quiero ser caracterizador de voz. Claro. De repente hay uno por ahí, pero Claro. no creo que es lo común. Entonces, háblame un poco de tu infancia. Eres caraqueño, ¿no? Soy caraqueño. Exacto. Yo pertenezco a una familia clásica caraqueña, clase media de los años 70, ¿no? Exacto. Nosotros somos 4 hermanos. Yo soy el menor de los varones y hay solo una hembra, que es la menor de todos, mi hermana Inés. Y mi hermano mayor, Frank Carreño, muy conocido por ser la voz de Pinky en la serie Pinky Cerebro, la voz del gallo Claudio en toda la era de Tiny Toons y todo Wow, esto. eso Looney no lo Tunes. sabía. Sí. Eso no lo sabía. Wow. Sí, mi hermano. O sea, esto viene de familia. Correcto, o sea, lo que pasa es que mi hermano es el primero que en los años 80, así que en la familia y tal, dice, bueno, yo quiero ser actor. Y mis padres eran comerciantes, pues mis padres eran distribuidores en Venezuela de una marca que se llamaba Tupperware, que Ok, era claro, icónica claro. en Venezuela en Sí. esa época. Y mis padres como que, ¿what? O sea, ¿qué? ¿Que tú qué? Entonces, no, que yo quiero ser actor y no sé, mi hermano le dio esa nota. Nosotros éramos una familia de Macaracuay, normal, así. Macaracuay es como una zona, un barrio en Venezuela. O sea, barrio para decirlo, para que todos los latinoamericanos... Exacto. Ya, es que me he Termino- acostumbrado a hablar así. Sí, pero es que sí, hace falta exacto, para que... porque para que- yo soy urbanización y la gente que... Sí. No, una colonia, una zona de Caracas. Y bueno, nada, mi hermano se mete a estudiar teatro y en ese interín, en todo ese proceso, mis padres se divorcian. Okay. De esos primeros divorcios así, que ya esa generación y que, ya, chao, y tal. Cuando empieza el divorcio a hacerse una industria. Sí. Y bueno, nada. Entonces mi mamá pues trabajaba mucho y mi hermano a veces me tenía que ir a buscar al colegio
Él tenía una moto y me iba a buscar al colegio y me decía, bueno, vamos, que tengo un ensayo. Y bueno, te pones a hacer la tarea ahí. Entonces mi hermano estaba en la Compañía Nacional de Teatro en los años 90. No mucha gente puede entender esto, pero realmente las producciones que se hacían ahí, en el Teatro Nacional, de la Compañía Nacional de Teatro, y después él estuvo unos años en un grupo que se llamaba Rajatabla. Claro. El tipo de producciones que se hacían ahí eran nivel, de verdad, y lo digo con toda responsabilidad, de una producción de Broadway. O sea, las escenografías, traían directores de afuera, el director del Teatro Clásico Español, traían directores norteamericanos. O sea, era una época culturalmente en Venezuela. Los festivales internacionales de teatro. El Festival Internacional de Teatro, te iba a decir. O sea, había una cantidad de recursos tan brutal que en Latinoamérica no había cosas así. Y yo crecí ahí. Yo hacía mi tarea ahí detrás del escenario mientras ensayaban la obra y construían la escenografía. Por lo tanto, ya eso se convirtió en mi razón de ser, y yo sí jugaba a hacer teatro en mi casa. Pues yo hacía obras de teatro en mi casa y no sé qué, no sé qué. Por supuesto, cuando yo estoy en 4º año de bachillerato, me acuerdo que estudiaba en Los Palos Grandes, en un colegio que se llama El Alba, en Los Palos Grandes. Y en 4º año de bachillerato me dice, mira, hay una empresa, mi hermano ya trabajaba ahí, me dice, mira, en Etcétera, que es el gran estudio de doblaje en Venezuela, están buscando actores adolescentes para interpretar a los adolescentes en las producciones que se doblen. Yo quiero ir y tal. Yo tenía 15 años. Yo quiero ir, yo quiero hacer la prueba. Hice la prueba. En ese momento no había niños ni adolescentes en el doblaje venezolano. O sea, yo fui el primero. Y lo corroboré con el gerente de producción de esa época, Walter Vélez, un peruano que tiene toda su vida en Venezuela. Y le pregunté, oye, yo creo que yo soy el primer niño actor de doblaje en Venezuela. Y me dice, sí, eras tú. Tú. Yo fui, hice mi prueba a los 15 años y me dan un entrenamiento, me enseñan como que a grabar, a hacer sincro por 6 meses y me contratan. Me contratan para una novela que transmitió Televen que se llamaba Pantanal. En 1992. Que era brasilera. Brasilera. Exacto. Y ahí fue mi primer proyecto. Y ahí ya, yo estaba entrando a 5º año. Una pregunta por curiosidad. Ya que eras menor de edad, ¿cómo era ese tema del contrato y tal? ¿Tenían que estar tus papás involucrados o...? No, fíjate que yo creo que eso fue... Venezuela en los 90. Dale dinero a un niño de 15 años. Eso te iba a decir, era... No sé qué pasó ahí. Claro. Pero era, no sé, Latinoamérica Style. Porque sí me dieron un contrato. Sí. El contrato era 7.500 bolívares mensuales por 3 pautas a la semana de 4 horas cada pauta. Era lunes de 4 a 5, miércoles de 4 a 5 y viernes de 4 a 5. Sueldo. Que era chévere. O sea, 7.500. Claro, no $7.500. Claro. Bolívares. Bolívares. Bolívares para esa época era un sueldo chévere. Sí. Y ese fue el primer contrato, y ahí empecé yo a hacer doblajes. Inmediatamente después de eso llegó una serie que se llama Tiny Toons, que es la de Spielberg y todo este grupo que hicieron Pinky Cerebro, después Animaniacs, todo eso. Y ahí empecé a tener mis primeros papeles de cosas que iban a trascender y que yo no sabía. Porque el doblaje es un trabajo... ¿Cómo te digo? Como medio banquero. Pues, o sea, en el sentido de que es un gentío que entra a cabina y graba líneas y te pagan. Después quitaron los sueldos y lo empezaron a pagar por línea grabada, efectivamente grabada. Entonces, claro, eso es una maquila. Entonces es como que la gente me pregunta, ¿qué sentiste tú cuando quedaste como Bob Esponja? Y yo digo, no sentí nada. Sí. Era un show más, yo hacía 20 shows. Exacto. Hacía Kenan y Kel, hacía demasiadas series, hacía Max Steel, hacía Perro de Cat Dog, hacía The Thornberrys, o sea, un trancazo de series. Y eso todo lo hiciste en Etcétera. Todo eso lo hiciste en Etcétera, etcétera. Es que a mí, y ojalá, bueno, seguro Chiste Interno va a funcionar para seguir, porque yo no me canso de decirlo, la gente no tiene idea de todo lo que se hizo en Venezuela. Sí. En Venezuela se hizo casi todo el comienzo de Animal Planet, casi todo el comienzo de Discovery, casi todo el comienzo de Nat Geo. Sí. En Venezuela se hizo todo, por ejemplo, Anthony Bourdain, todo el comienzo de Anthony Bourdain se hizo en Venezuela, era Juan Guzmán su voz. Sí. Y los cartoons más icónicos de toda América Latina
de esa generación se hicieron en Venezuela. Sí. Y eso fue todo este lugar, etcétera. Bueno, luego abrieron otros estudios. Luego abrió Lipsync Audio Video, que también hizo series muy icónicas. Hizo mucho anime. Slayers, Goleadores, varios animes importantes. Luego abrió Loops Doblaje, que también. Y ya hoy en día, o sea, Venezuela puede tener unos 10 estudios, ¿no? Sí. Hoy en día. Pero sí, es importante hablar también de esas compañías como pioneras en algo que marcaron una época y de repente ni yo sabía que existía, sinceramente. Claro, porque bueno, el doblaje ha pasado por 2 etapas, ¿no? El doblaje pasó por una etapa que es de la absoluta... Me da mucha risa porque cuando yo empecé a hacer doblaje, cuando yo hacía doblaje era como un trabajo como menor. O sea, era como que, es que tú eres feo, no te llaman de la televisión y te toca hacer doblaje para vivir de actuar. Sí. Y tú, ¿qué? Bueno, o sea, te quedabas así. Cuando sale todo el tema de las redes sociales y la cultura geek explota, o sea, la gente dice, quiero saber quién es la voz del personaje que marcó mi infancia. Claro. Quiero saber quiénes están detrás de los cartoons. Y Hollywood también empieza a hacer mucho cine animado y empieza Adam Sandler, el otro. Se dan cuenta que eso es importante. Claro, voy a hacer un personaje animado. La voz de este personaje es, qué sé yo, Chris Rock y tal. Y todo el mundo... ¡Oh! Las mismas películas de Bob Esponja, tú ves el cast y dices, menos Bob Esponja, todos son unos actorazos. O sea, y usualmente son los que orbitan alrededor, ¿no? Claro, exacto. No los principales. Las redes sociales le ponen cara a los actores. Y empieza el mundo de los actores de voz como celebridades. Y es una cosa loca. O sea, a mí toda la tripulación de Aeroméxico se toma fotos conmigo desde que yo me monto al avión. Panan la broma, las aeromosas. Disculpe. Y no sé qué. Señor Luis, una foto, señor Luis. Impresionante en el aeropuerto, en las calles, los restaurantes. Qué divertido. Claro, es una cosa, como digo yo, nadie es profeta en su tierra, pero realmente es una cosa loca. Pero es porque ya la gente te sigue en redes, te sigue en TikTok, ya sabe quién eres. Y ya dice, yo te tengo que agradecer porque yo crecí o... yo transité mi enfermedad con Bob Esponja o qué sé yo, 1000 historias maravillosas y hermosas que hay. Eso cambió el negocio del doblaje. Entonces ya años después la gente como que los actores de novela, que es una industria que ha sufrido mucho, oye, ¿cómo hago para hacer una voz? Y me da risa, ¿no? Porque la vida es así, ¿no? Es una cosa como muy loca, muy cíclica. Sí, totalmente. Y es una reivindicación que se agradece bastante. Claro, sí. Y hablaremos de eso más en detalle, que me interesa saber que en ese momento donde te das cuenta de las oportunidades que habían que no estabas todavía necesariamente haciéndole caso. Entonces, estás en Venezuela, 15 años, empiezas a trabajar y una cosa que dices que es importante, es muy difícil predecir el éxito de los proyectos en los que te involucras, ¿no? Es lo que tú dijiste, te dieron Bob Esponja y era uno más. Tú estabas como... y de repente, bueno, ese show... explota y ya tú empiezas a decir, ok, esto es otra cosa, pues, ¿no? Bueno, yo lo dije desde el momento uno, o sea, porque una cosa es cuando tú te sientas y mira, vas a hacer este personaje, te dan tu guión. Bueno, yo hice una prueba y Nickelodeon dijo, bueno, este es el tipo. Sí. Yo no sabía que me estaban cambiando la vida en ese momento. Claro. Cuando grabó el primer episodio, yo digo, wow, qué increíble el guión de este show. Sí. O sea, dije, ¿quiénes están detrás de este show? Sí. Está increíble, tiene mucho futuro. Ese fue como el primer pensamiento. ¿Tú no habías visto la serie? O sea, a ti no te muestran la versión original. Sí, claro. Sí, te la muestran, pero en el doblaje no es un proceso de mira el episodio para que le entiendas. No. Hola Osvaldo, ¿cómo estás? Tu nombre es Pescado 4. Empiezas en el minuto tal, te lo pongo para que lo veas. Okay. Tú lo ves, marcas tu pausa. Ok, grabamos. Okay. Y grabas. Está chévere esa voz. Vamos otra vez. Déjale esa voz. Okay. No es como hacíamos en Nada que Ver, que nos estudiábamos, o sea, que hacíamos lectura de mesa con Juan y contigo 20 veces para antes de grabar. Los creativos exquisitos. Sí. No era así. Ese no es bueno, ese es un proceso de voz original. Claro. De hecho, ese proyecto que quizás hablemos ahorita más adelante, pero ese fue uno de mis primeros proyectos de voz original. Claro. Sí. Claro, y ahí te iba a preguntar, cuando ves al Bob Esponja original, digamos, en inglés. Tom Kenny Tom Kenny. Ellos te dicen, ¿tienes que hacer una voz similar a él? O es como que prueba y te vamos a decir, esa es. Tú decides, ¿no? O sea, tú tienes... O sea, te voy a decir cómo me aproximo yo. O cuáles son mis consideraciones, ¿no? Sería... la voz original tiene la oportunidad
de trabajar en conjunto con los creadores de la serie. Exacto. O sea, hay mucho intercambio. Sí. Yo veo este personaje así, yo lo escribí así, yo lo diseñé así y quiero que búscalo por ahí. El actor de doblaje no tiene ese recurso. O sea, el actor de doblaje, si ponemos en paralelo al actor de voz original, tiene el 10% de la información que sí tiene Tom Kenny. Sí. En mi caso. O sea, yo llegué y ya todo estaba hecho. Claro. Entonces, yo sí tomo buena parte de la referencia. Yo sí tomo buena Claro. parte de la referencia porque yo digo, este pana se reunió 70 veces y yo no me estoy reuniendo ni una. Claro. Entonces, yo sí tomo parte de la referencia. Pero ¿qué hago yo? Yo aderezo. O sea, mi Bob Esponja está en los tonos agudos, igual que Tom Kenny. Hola, soy Bob Esponja. Está arriba, igual que Tom Kenny. Hola, Calamardo. Ahí. Pero ya luego Bob Esponja, el de Tom Kenny, se ríe con un efecto diferente al mío. Yo le puse otra risa. Él se ríe como... ¡Ah! Tiene un truco que él hace con su garganta, un movimiento ¡ah! Que él hace así cuando lo graba. Y yo hice como un sonido más... diferente que le pongo al personaje. Entonces ahí ya empiezan cada quien le empieza a dar como que su... O sea, la escultura está hecha, pero bueno, yo le voy a hacer unas alitas aquí y tal. Sí, es ¿Entiendes? como, O sea, no sé, Homero Simpson, de esos que son distintos, pero sientes que los dos funcionan. Correcto, los dos funcionan, pero yo sí tomo mucho, en general, cuando me aproximo a un personaje. En el caso del doblaje, tomo mucho la referencia. Exacto. Y siguiendo con el tema de Bob Esponja, ¿en qué momento te das cuenta tú que era una serie exitosa y que ya estabas haciendo algo que estaba llegando a todo el mundo? No necesariamente te reconocían a ti, No. pero sabías que el proyecto era un proyecto trascendental. Bob Esponja es de las animaciones más impresionantes que se ha hecho en la historia, me parece. Sí, no, está... Además con maldad, o sea, cuando digo maldad en el buen sentido, ¿no? Pero tiene como capas para adultos, para niños. Es una serie muy impresionante. Muchísimo. Yo, antes de responderte eso, te digo rapidito cuál creo yo que es una de sus virtudes más brutales. Bob Esponja a nivel de guión comunica en dos vías. O sea, tú te sientas con tu hijo custodio al lado y él se va a reír y tú también. Sí. Pero no se están riendo de lo mismo los dos. Pero él no sabe de qué te estás riendo tú. Y tú sí sabes de qué se está riendo él porque, bueno, obviamente es la primera capa. Sí. Pero lo que está detrás es algo que tú ves que él todavía no entiende. Entonces comunica a la misma vez así. Es una genialidad y es algo una técnica que lo ves en Pixar, lo estábamos hablando el otro día en Shrek. Shrek es una de esas películas que tiene eso muy marcado de la doble capa, ¿no? Para niños y yo creo que hasta pudiese decir Shrek triple capa, niños, adolescentes y adultos. Literal. Es impresionante. Y Bob siempre ha tenido eso, pero es en la película del 2004, la primera. Ya se han hecho 3 Se han hecho 2 realmente que salieron al cine. La tercera era para el cine, pero salió en pandemia y la pasaron a Netflix. Las 2. La primera, que se llama simplemente Bob Esponja la película, que es la del 2004, que además me parece a mí la más emblemática porque es la que realmente manejó su creador, Stephen Hillenburg, que fue el que manejó mucho la película. Las otras ya él estaba un poquito más separado. Él falleció, ¿no? Él falleció, lamentablemente, de la disease, a los 52 años. Sí. Maestro. Pero bueno, esa película que sale David Hasselhoff, que hicieron esa locura y maravillosa, ahí, cuando yo grabé esa película y todo lo que generó, me acuerdo que esa película la grabamos un octubre y en enero, en el parade de Macy's, salió por primera vez el Bob Esponja gigante. O sea, yo dije, aquí está pasando algo que ya esto llega a unos niveles y empezaba a ver yo en todos lados que si lápices de Bob Esponja. Sí, las tiendas. Cuando vas a el merchandise brutal. Cuando vas a cualquier tienda por departamentos y hay franelas, juguetes, ya dices, ok, esto ya llegó a otro nivel. Y ahorita con la celebración de los 25 años hice un tour de medios la semana pasada en Ciudad de México y Paramount me mandó como que me tuve que estudiar todo porque fue organizado por ellos. Entonces necesitamos que estés pendiente con todo esto, Luis. Entonces eran las cifras, ¿no? De Bob Esponja a nivel de producto. Wow. Olvídalo. O sea, olvídalo. ¿Qué me puedes decir de eso? Bueno, te puedo contar, por ejemplo, que cada 4 segundos Bob Esponja es nombrado en las redes sociales a nivel mundial. Cada 4 segundos. Te puedo contar que tiene 23 años siendo la caricatura número 1 a nivel global, tanto en revenue como en audiencias. O sea, tiene un poco de top 1 de número, o sea, número 1
en temas de merchandise, de el revenue total de lo que llaman ellos la propiedad. Le dicen así, esa propiedad genera una cantidad de dinero brutal. 3 de cada 4 seres humanos vivos saben quién es Bob Esponja. O sea, y el otro está mintiendo. Y el que queda está mintiendo. Las cifras son cifras realmente, te digo que me las pasaron. Es un fenómeno global. No me las pasaron de Paramount, o sea, literal, así para que me las estudiara para las entrevistas. Y te puedo contar esas, por ejemplo, que me acuerdo ahorita. Claro, esa última es mind-blowing. Que 3/4 de la población Por cierto que me emocioné mucho cuando leí ese pliego, porque había un párrafo, hablaba de todo su elenco en inglés, y abajo decía, y para Latinoamérica, Luis Carreño, quien se ha convertido en un ícono junto al personaje tras 24 años de interpretarlo consecutivamente. Coño, qué bello. En el paper de la... Sí, literal. ¿no? Sí. Literal. Aquí te felicito, te lo mereces además, pero increíble. Pero me emocionó leer eso, me emocionó mucho. Porque ha sido mucho el trabajo. Ok, entonces, retrocediendo un poco otra vez, estás grabando en Venezuela, empiezas a hacer Bob Esponja. ¿Qué otros proyectos recuerdas con cariño de esa etapa en Venezuela? Muchísimos, ¿no? Bien. Bueno, tanto teatrales como pues mi paso por la televisión, pero en doblaje específicamente, que es como lo que más se conoce, ¿no? Recuerdo con mucho cariño una serie que se llamaba Martin Mystery, que yo la amaba. O sea, es que hay productos que uno como creador se enamora de ciertos proyectos. O a veces de los personajes, ¿no? Exacto, y no despuntan a veces, ¿no? O sea, no mueren. Martin Mystery, yo creo que, no sé, tuvo 3 seasons o 4, no sé, algo así. Era un misterio a la orden moderno, medio anime, era canadiense, pero era producido en Canadá. Y era, en vez de un perro, en vez de un Scooby-Doo, era un cavernícola que ellos habían descongelado en una de las misiones. Okay. O sea, era súper divertido, y Martin Mystery estaba muy bien escrito. Era como un adolescente todo loco, pero que resolvía los misterios y tal. Lo recuerdo con mucho cariño. También me dio mucha alegría Max Steel, que era también vendieron juguetes hasta que se cansaron. Todo el mundo tuvo un Max Steel. Sí. Y a mí me tocó la etapa la que la gente más recuerda con cariño, que es porque Después hicieron 27 reboot de Max Steel, y ya el último Max Steel no es Max Steel. O sea, lo van reformando. Y ese lo recuerdo con muchísimo cariño. Los príncipes de las películas de Barbie, porque cambiaron, ser Ken así en las películas, Barbie el Cascanueces, Barbie el Lago de los Cisnes, Barbie la magia de Pegasus, Barbie Rapunzel, Barbie las 12 princesas, etc. Te las sabes todas. Eran como 2 películas al año, y yo ahí siempre... Y además son proyectos muy distintos, unos más infantiles, otros más que necesitas la comedia en la actuación. Totalmente. Y otros que realmente lo que estás es... O sea, anime, por ejemplo, 0 comedia, ¿no? Exactamente. Era simplemente interpretación. Era interpretación. Recuerdo con mucho cariño un sitcom que doblé que se llamaba Murphy Brown. Claro. Y yo interpretaba a Miles, que era como uno de los que estaba en el equipo de lentes, que era todo... Me encantó hacer ese sitcom. En fin, novelas brasileñas también icónicas que recuerdo con mucho cariño. Mucho trabajo. Y ya luego, obviamente, las producciones originales, que ahí fue cuando llegué contigo, que pues nos conocíamos de toda la vida. Yo creo que casi que en la Quinta de los Cinco muchos de esos proyectos nacían, ¿no? Totalmente. Y los hablábamos ahí, en Pararrayos, pues. Y bueno, antes de Pararrayos, o sea, la transición de... ¿Te acuerdas que uno entraba? Es que esto es muy personal, pero en la casa de unos amigos donde nosotros... Nos conocimos. Bueno, era mi novia en esa época. Y mi mejor amigo. Y su mejor amigo, que era mi cuñado. Piti, te quiero. Piti, te quiero mucho también, te recuerdo siempre. Entrábamos... ¿Tú te acuerdas que uno entraba a la casa y el primer cuarto que estaba aquí, que era donde estaban los equipos, yo creo que ahí nació mucho de lo que ahí nació, era la sala de ensayo de ellos como banda, y después se convirtió en el primer como... estudio antes de que ellos se mudaran a... Totalmente. No me acuerdo dónde fue que... Yo me acuerdo que ahí fue que me dijeron, mira, vamos a hacer esto y vas para allá, pues. Tal cual. Y fue por eso, por, el acceso, la relación, pero también por la necesidad que teníamos. El proyecto de Nada que Ver requería muchísimos personajes, porque eran sketches animados, y cada sketch tenía cosas distintas. Entonces nos dimos cuenta que
que lo mejor que podíamos hacer era tener un grupo muy mixto y multidisciplinario de caracterizadores, de comediantes como Emilio Lovera y Rolando Salazar. Y actores de voz como Antonio Deli, como eso, Malena, Antonio Deli, por supuesto, Luis Carreño. Sí. Por cierto, Antonio Deli también, otro gran actor de doblaje. Gran actor de doblaje, gran compañero. Tipazo. Un tipazo. Antonio Deli fue una de las personas que me ayudó a mí a suavizar el acento. Porque nosotros en la industria del doblaje venezolano, y esta partecita es muy chiste interno, sí, no, porque es como sí. cómo se cose la industria. Sí. Nosotros, los pioneros son los mexicanos, son los maestros del doblaje. Sí. México es la industria madre del doblaje, porque lo hacen muy bien, pero también básicamente porque fueron los primeros que abrieron. No, y por el tamaño del mercado. Y el tamaño del mercado. Cuando nosotros llegamos al doblaje a finales de los 70, 80, yo no estaba ahí, yo llegué ya a los 90, nosotros tuvimos que empezar a construir nuestro acento neutro. Por eso nuestros primeros doblajes se oyen, oye amigo, ¿cómo estás? Se oyen como así. Sí. Y era una búsqueda de la industria de, oye, ¿cómo hablamos? ¿Cómo es que? Sí. ¿Cómo es que? Entonces intentamos aprobar ahí, oye, cuidado con no puedes decir cómo es que, tienes que decir cómo es que es. Exacto. Entonces, pero empezamos entonces todo era como pronunciado así, que no sé qué. Y en determinado momento, cuando estábamos todos estamos hablando de más de 50, 60 actores grabando a la vez, empiezo a compartir mucho con Antonio Deli, y Antonio empieza a trabajar un acento mucho más natural. Menos, hay que bajarle, menos. Y yo empiezo a acercarme mucho al trabajo de él, a escucharlo, y empiezan a hacer un acento más natural, más suave. Empezamos como a pulir como industria nuestro acento, pero pasamos por ese viaje. Tú ves una novela brasilera doblada en Venezuela en 1993 y todos los personajes, oye tía, ¿a dónde vas? ¿Que tienes que irte, tía? Y ya después es, oye tía, ¿a dónde vas? ¿Tienes que irte? O sea, es más tranquilo, más tranquilo. Ya los mexicanos eso lo tenían hiperandado. Y de hecho, los mexicanos ahorita, considero yo como industria, tienen la hipernaturalidad del doblaje. Hipernaturalidad del doblaje. Agarra una serie de HBO y si tú no conoces a los actores, de repente, esto ya va, déjame irme a los idiomas. Parece que no está doblado. Marico, sí está doblado. Es que está doblado suavecito, bajito. Claro. Tú dices, parecen los tipos realmente hablando. Y sí, perfeccionaron un poco mucha naturalidad. Ya el doblaje no es como antes, que tú decías, oye, vamos a la casa, amigo. No, ya no es tan así. Siento que estoy un flashback increíble, ¿no? Televisión nacional. Sí, tal cual. Ahorita es más como, oye, no lo ven sé, acá. Rick, parece falso. Sí. Ahora es más, oye, ven a casa. Sí. Literal, es más suave. Una pregunta, ¿qué tanto es la sincronización del video y la persona hablando y versus escoger palabras que sean más universales para que caigan cosas como emparedado, ¿sabes? Claro. Bueno, eso responde a que te tienen que entender desde el Río Grande hasta la Patagonia. Exacto. O sea, ese es el dilema, ¿no? El doblaje. Claro. El dilema del doblaje es comunicar, o sea, hay que partir del principio que el doblaje nace como un servicio social. En la década de los 50, 60, el nivel de analfabetismo en América Latina era brutal y había que insertar el contenido extranjero, anglosajón y europeo a la población masiva, pues si no era negocio. Entonces, ¿cuál es la mejor alternativa? Doblaje. Porque nadie ni va a leer subtítulos y por supuesto nadie habla inglés ni nada de eso. Entonces, claro, cuando tú haces eso, en primera instancia tú crees que solucionaste, pero en segunda instancia te encuentras como todo en la televisión y en la industria, que tú crees que resuelves un problema y cuando abres la puerta aparecen 3 más. En segunda instancia, lo siguiente que te encuentras es, oye, pero en Bolivia no le dicen carro, le dicen, qué sé yo, guagua, coche. Sí, claro. Wow. Y aquí no le dicen así, sino asado. Wow, ¿qué hacemos? Auto. Y todo el mundo levanta la mano. No, sabemos que es un auto. Sabemos todos que es un auto. Ok, en el doblaje se dice auto. Ok, piscina o alberca. ¿Cómo van aquí? No, alberca. Piscina como 4 o 5 países. Alberca como 10. Alberca. Y así vas. Claro. Y hay una democratizando un poco hay una nomenclatura del doblaje que tú sabes que nunca vas a decir en un doblaje épale. Exacto. Ningún personaje aparece doblando y que épale, amigo. No. Sí.
hola, amigo. Exacto. Claro. O sea, así de simple, pues, Así ¿no? de simple. Sí, es que eso era el reto de ser regional y no local. Y Exactamente. que a veces, bueno, nos pasó con Nada que Ver, que a veces no solo es en el doblaje y en el uso de las palabras, a veces en las referencias. Totalmente. Yo creo que ya he echado el cuento aquí, pero yo me acuerdo una vez que con Nada que Ver teníamos un sketch que era con Walter Mercado. Ajá. Y cuando llegamos a Argentina a leerlo con los argentinos que eran los animadores, ellos no tenían idea quién era Walter Mercado y nosotros nos dimos cuenta, ok, esto en Argentina no va a tener el más mínimo sentido El más porque mínimo si no sentido. entiendes al personaje, no vas a entender la parodia. Totalmente. Entonces, bueno, aprendizajes. Exactamente. Y luego y esa experiencia del doblaje, de haber crecido trabajando toda la vida en eso, me ayudó a lo que estoy viviendo ahora, que me tuve que abrir a todos los mercados y comunicar para todos los mercados, ya yo como Luis Carreño. Claro. Y inclusive para lo que hago en el escenario, el desarrollo de guión o esquema de trabajo, porque yo no hago un guión, ha sido, se me ha hecho muy fácil. Ujú. Y se me ha hecho muy fácil conectar con otras audiencias gracias al manejo de un lenguaje bien neutral. Sí. Claro. Importante que hablamos de Antonio Deli, él es el profesor Garrison, ¿no? Él es el profesor Garrison. Entre otras en South cosas, Park. ¿no? Porque South Sí, Park sí. también aquí hay Yo un entré, culto. yo entré a South Park aquí Sí. cuando me vine a vivir. Es una de las cosas que me regaló Miami, que entré a ese elenco. Ahorita Ok. hice el especial. Eso también es una chapa. Sí, Ah, wow. sí. Sí, sí, Hice sí. el especial post-pandemia a Kyle adulto. Ok. Lo hice a él. Sí. Carmen, me tienes harto. Tú no eres judío. Muy distinto a los guiones, ¿no? Sí. Qué maravilla. Y me dieron un personaje que amo en South Park. Amo ese personaje que se llama el Señor Blanco. Porque el Señor Blanco aparece poco, pero cuando aparece es genial, porque él siempre lo ponen como en un podio y tal, y no sé qué. Y entonces él se para y que nosotros los blancos pensamos que. Y entonces siempre ahí viene La puya. La puya, ¿no? Y también hice a Bob Iger recientemente, el presidente de Disney, Ok. en un especial que hicieron sobre Disney. Ok. Bien chévere, súper buena, una escena que recuerdo que es espectacular, eso fue hace poco, Sí. que están como con una junta y que ya no nos ve nadie y tal, no tenemos, y el tipo dice, pero ¿qué pasó con la princesa negra que metimos? Y entonces, no, y ¿qué tal? Bueno, ahora pongan uno que sea gay, qué sé yo. O sea, Ellos son muy brillantes. Sí. son brillantes. Qué bueno que también te metiste En South Park, sí. Recurrentemente grabamos los especiales. Está bien. Voy a hacer otra pausita aquí para hablar de nuestro canal de YouTube. Muy importante, YouTube/Chiste Interno. Y ahí están todos los episodios abiertos que están públicos para las personas. También estamos haciendo unos compilados súper finos de momentos buenos o no sé, hace poco sacamos uno de The Office, ya lo mencioné, hicimos uno de Isla Presidencial que como han pedido que vuelva esa serie, ha sido espectacular ha esa sido serie. que una de esas series que uno sí piensa que oye, de verdad podríamos hacer algo. No hay Pero reuniones todavía, no hay reuniones. no hay reunión. Lo que pasa es que, bueno, cada quien siguió su camino y, Claro. y a veces uno no quiere volver a... Claro. O sea, uno siente que los remakes nunca son tan... Pero bueno, no sé, ahorita tienen ahí- demasiado contenido ahorita. No para, no para absolutamente. Esa es parte de la materia prima está, eso está claro. Pero bueno, ya saben, ahí les suplicamos que le den like, que le den, se suscriban, le den a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y también importante, comenten en los episodios. Mucha gente comenta y es finísimo ver y les juro que los leo todos. O sea, leo y respondo a algunos les doy like, a otros los borro. No, mentira, pero sí es importante, en verdad, que generar esa comunidad y que la Claro, gente totalmente. se nutra de eso. La semana pasada estrenamos, bueno, la semana pasada de real, Contexto de grabación. de contexto de grabación, estrenamos el episodio de Tony Benítez y los comentarios han sido, no sé si los han leído, Sí, claro. han sido impresionantes. Un No comediante lo he visto, cubano lo voy que- a ver esta noche. un comediante cubano que echa un cuento de cómo escapó de Cuba y es realmente Wow. una película. Wow, Una qué- película. qué Por cierto, increíble. estoy hablando con Marcel Raskin para Para inventar algo ahí con eso. Hagamos- inventando, Sí. no digo nada. Qué padre. Pero bueno, ya saben, nuestro canal de YouTube, ahí está todo. Les pedimos por favor que le echen un ojo. Qué fino. Te quería comentar, porque justamente tienes toda esta carrera, muchísimo trabajo, vienes a Estados Unidos, pero me estabas contando fuera de cámara que hubo como un resurgir y un descubrimiento realmente del impacto específico de Bob Esponja
en la vida de muchas personas y cómo tú abriste esa caja de Pandora. Esa caja de Pandora buena. Buena, exacto. Echa el cuento. ¿Cómo fue ese momento? Y échanos el cuento. Y bueno, estaba yo en ese proceso de aquí, la vida mayamera, pues, ¿no? Sí. Un comercialito, Uh-huh. bueno, una obra de teatro por aquí, qué sé yo, me llamaban algo de Venezuela, o sea, íbamos ahí, o sea, el avión iba volando, pero medio turbulencia, Sí. pues, ¿no? O sea, Sí, sí. Entonces, la historia de muchos. de mucho. Y me llaman de Nickelodeon y me dicen, oye Luis, es más, fíjate qué curioso, mira qué bonito este cuento, mira qué bonito este cuento. Me llaman de Nickelodeon y me dice, oye Luis, tenemos un proyecto con Televisa, porque Televisa transmite Bob Esponja en señal abierta, Televisa Canal 5, y queremos ver si puedes venir a México con nosotros a hacer este proyecto. Tendrías que estar, por lo menos necesitamos estar grabando una semana. Tienes que venirte una semana mínimo para armar todo. Y yo, bueno, sí, perfecto, vamos a reunirnos. Me acuerdo que la reunión fue en un sitio aquí en Downtown, en un sitio que se llamaba Café del Cielo, que yo no sé si está todavía. Y ahí yo me encontré contigo y con Juan. ¿En serio? Te lo juro. Ese día, en ese café. Wow. Nos saludamos, hablamos un rato y yo les dije, tengo una reunión. Yo les dije, tengo una reunión No me online. acuerdo. Y ustedes, y que tranquilo, dale. Y ustedes se quedaron ahí tomando café, hablando sus vainas. Y yo me fui Uh-huh. a una esquinita del café Uh-huh. a tener esa reunión. Wow. Por eso te digo que qué bonito el Qué cuento. increíble, Qué increíble. qué fino. Entonces, bueno, me pongo a hacer la reunión. Me dicen, bueno, se planifica todo. Me voy A México. a México. Y bueno, nada, me acuerdo que grabamos en el estudio donde se grababa El Chavo del Ocho y tal, en Televisa San Ángel. Fue súper, súper, wow. Sí, aclaremos y- que Televisa es un monstruo. Sí, O sea, totalmente. Es un canal. A pesar de lo que ha sufrido la TV abierta, Claro. ellos siguen siendo, pues sí, No, gigantes. y hablamos otra vez del mercado mexicano. Es Sí, una sí, sí. monstruosidad. Además, ellos hacen cosas súper... ellos, por ejemplo, para ese programa, ellos habían creado un programa de reconocimiento facial Uh-huh. en el que me ponían unos sensores y en la pantalla era Bob Esponja. Entonces yo hacía mi broma, hola, soy Bob Esponja, ¿con quién quieres hablar? Entonces salía el muñeco, bueno, el muñeco no, el personaje, Sí. me matan, sí. O sea, salía Bob Esponja en la pantalla y era un call center. Ok. Ni miles de niños mexicanos lo llamaban para felicitarlo por sus 20 años. Wow. Entonces era una nota el proyecto. Claro. No, y para un niño. Y que sí, claro, y desde Bob el punto de Esponja vista de ellos. al aire tal, y no sé qué. Hola, Carlos de Guadalajara, ¿cómo estás? Y no sé qué y tal, no sé qué. Wow. Cambiándole la vida a Carlos de Guadalajara. Exactamente. Sí. Entonces, súper bonito el proyecto. Y ahí un ejecutivo, en un almuerzo, un ejecutivo de Televisa me dice, oye, vamos a hacer un live contigo en Facebook, pero yo lo quiero hacer con Luis Carreño. Y yo, no hagas eso, no hagas eso. Yo no sé quién se va a pegar ahí, no O sé sea, tu qué. temor era que nadie lo O viera. sea, mi temor era que, ¿para qué vas a hacer eso si el famoso es Bob? Y, o sea, no sé. el miedo al fracaso. Me sentía raro, claro. Sí, total. Entonces, pero bueno, total que lo hacen, es un éxito. No sé cuántas preguntas, bueno, un éxito. Y ahí es la primera vez que como que te presentan como Luis Carreño, el actor de Bob Esponja. No, Ok. ya yo había tenido mucha prensa Ok. de toda la vida, ¿no? Ok. O sea, desde La Nación, el diario La Nación en Argentina, o sea, Pero todos la los periódicos más prensa no la importantes. leen los niños. Pues, Esa es la realidad. Esa es la realidad. Sí. Entonces, bueno, eso fue, y eso quedó ahí. Yo me regreso a Miami y me acuerdo que voy a tomarme un café en un Starbucks con José Vicente Sevilla, que es un compañero que era locutor en Hot 94, cuando Ok. yo tenía mi programa en Hot 94. Ok. Porque bueno, yo siempre hablo mucho del doblaje, pero yo he hecho 1000 cosas, ¿no? O sea, tenía mi programa en Hot 94 de 6 a 8 de la noche que se llamaba Nada que Ver. No, nada que ver, no. No te copies. No te copies. coño? No, se llamaba Se acabó lo que se daba. Ok. Ah, claro. Sí. De bola. Y nada, bueno, chévere. Él venía después de mí Ujú. con su programa. Y nos hicimos pana, también se vino y tal, nos estamos tomando un café y entonces estamos hablando de que, bueno, ¿por dónde? ¿Sabes? Típica conversación aquí de Starbucks de Miami, de los venezolanos. O sea, ¿y por dónde crees Mire tú? que nos inventamos, Y marico. exacto. Y él me dice, marico, pero si tú eres la voz de la infancia de millones de latinoamericanos, tú solo tienes que hacer una cosa, y eso nunca se me olvida.
tú tienes que hacer que la mayor cantidad de gente se entere. Más nada. Todo lo demás va a llegar. Y yo me quedé como que... Y yo trabajaba muy pobremente en mis redes sociales. Sí. Entonces empiezo a hacer redes sociales. Cae la pandemia, empiezo a hacer live. Y se me ocurre un proyecto que yo lo llamé Una Voz, Mil Historias. Se llama el proyecto. Y es un proyecto que busca compartir experiencias con jóvenes latinoamericanos amantes del mundo de la voz que quieren profesionalizarse. Excelente. A través de mi experiencia. Y empiezo a hacer live, empiezo a hacer conferencias. Veo que a mis conferencias se empiezan a escribir mexicanos, peruanos, de todos los países. Empiezo a dar conferencias, empiezan a crecer mis cuentas. Empieza todo como que se empieza a armar algo que hoy en día es una empresa. Hoy en día es literalmente una empresa con una oficina en México, un encargado en México de toda la logística, con el departamento creativo en redes sociales y gráficas en el Perú. Nació así. Y yo me acuerdo que yo en pandemia hacía mi live, a veces se pegaban 40 personas, después se empezaron a pegar 70, después 100, 150, 200. Mis redes empiezan a crecer, empiezo a hacer redes, empiezo a entender el mundo de las redes. Empiezo a ver todo lo que hay a nivel de la industria, empiezo a estudiar el fenómeno del Comic Con de San Diego y de ahí para abajo todo lo que el Comic Con de San Diego generó. Y empiezo a ver que hay una industria gigante de la que yo me había perdido toda mi vida porque ganaba mucho dinero en la publicidad. Claro. Y porque estaba metido en otro mundo. Entonces me empiezo como que a sumergir en ese mundo y me empiezan a llegar las primeras invitaciones. Hola, ¿cómo está? Le escribimos del Ecuador. Tenemos un evento aquí que se llama, qué sé yo, GeekCon en Guayaquil. Queremos saber cuáles son sus honorarios. Y yo, bueno, mira, mi honorario es tanto. Perfecto, no hay ningún problema. ¿A qué horario le convienen los vuelos? ¿Qué aerolínea le gusta? Y llegué. Debía haber pedido más. Ok, perfecto. Y el hospedaje sería entonces por 3 días. ¿Le parece, señor Luis? Para un primer día de radio y luego... Sí, claro, tal. Y empiezo a hacer mi primer viaje. Y empieza el Instagram, plin, 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 Guadalajara, tal. Y empiezo a ver yo y veo que de repente cuando a la vuelta de la esquina, 25, 30 fechas en un año por toda Latinoamérica. Wow. Y yo digo, wow, ¿qué es esto? Y ahí cambia todo, empieza todo. Entonces empiezo a conocer el fenómeno del coleccionismo, empiezo a entrar en el fenómeno del coleccionismo, el valor de la firma, este Funko edición especial de Bob Esponja, si está firmado por mí vale tanto, sin tal. Y se abre un universo impresionante. Entonces yo digo, bueno, empiezo a armar las redes sociales grande, ¿sabes? Y gigante. Y en ese interín, en ese proceso, sale el fenómeno de una cosa que se volvió viral, que era pintamos toda la casa sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea, ¿qué es eso? Que se fue una cosa brutal. Sí. Y el audio era mío. Entonces me acuerdo que una tarde yo estaba en mi casa aquí en Miami y esos días que las redes sociales son una tortura, pues tú dices, tengo que postear algo, me toca hacer algo, pero no tengo la energía. O sea, ahorita gana. Quiero ser un señor de 49 años y no quiero ser el creativo. Y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un post y voy a hablar de que cuando yo pintamos toda la casa, no tenía ni puta idea que eso se iba a convertir en lo que se convirtió. Y simplemente puse un doble pantalla donde sale la escena, salgo yo arriba haciéndola y abajo una reflexión sobre eso, sobre cómo el artista a veces hace cosas que pueden ser trascendentales, entre comillas, porque bueno, es un meme al final, pero sí trascendió porque llegó a mucha gente en la absoluta ignorancia de justamente el hecho, ¿no? De que estás haciendo eso. Yo grabé esto hace 23 años, jamás me pasó por la cabeza que pasara algo como lo que está pasando ahorita. Y posteo el reel. Y el reel, no sé si el reel o el TikTok, bueno, yo lo posteé en las dos, pero en TikTok llegó a 26 millones de views. Y en Instagram, no sé a cuántos, mis redes, ¡pum! Explotan. Como 100,000 nuevos seguidores en Instagram de un solo golpe. Y en TikTok, bueno, ya casi cerca del 1,000,000. Y empieza todo como un movimiento y empiezo yo, bueno, a trabajarlo, pero fue como un tsunami, o sea, yo no sabía, o sea, tuve que aprender mucho en el camino. Claro. Mucho en el camino. Y eso
en este tipo de eventos, tú tienes que estar en el escenario 1 hora, en el contrato dice. Usted tiene que dar 1 hora de escenario y después sus firmas, fotos y tal. Y es como un booth donde la gente hace fila. Y bueno, la primera vez que yo me senté en México a firmar, se formaron más de 300 personas. Y yo decía, 300 personas pidiéndome un autógrafo. Wow. O sea, fue como que, ¿qué es esto? Qué increíble. Y ¿no? fue descubrir todo un mundo. Entonces, a partir de ahí, yo digo, bueno, ¿y qué hago yo en esa hora en el escenario? ¿Qué hago yo en esa hora en el escenario? ¿Y es un monólogo o es como conversatorio? Bueno, que claro, justamente eso es lo que pasa, que cuando yo veía quizá a otros compañeros que como hola, soy Luis Carreño, bueno, yo empecé a doblar y empiezan con esa charla así. Sí, Y yo decía, no, pero esto no tiene sentido así. claro. O sea, esta gente está en un Comic Con, esta gente quiere ser entretenido. quiere algo. Claro. Entonces, ¿qué hago? Y empiezo a investigar y digo, ¿sabes qué? Yo siempre le he tenido pavor al stand-up comedy. Yo creo que la aproximación de todo ser humano al stand-up es como cuando te metes en una cueva donde hay bichos. Porque es como que, Dios mío. O sea, Qué buena descripción, sí. Claro, porque es como que me voy a meter ahí, pero puedo hacer el ridículo monumentalmente. Claro, además vienes de estar o sea, acostumbrado a estar literalmente en un contexto contrario, que es una cabina encerrado con un micrófono. Y la absoluta protección del guión. Exacto. Que tú sabes, ya esto está Y de la 27 veces postproducción, revisado. de que claro, lo revisan, lo editan y alguien hará esto algo. Exacto, y alguien hará que esto quede bien. Exacto. Si por casualidad no quedó del todo bien. Exactamente. En cambio, en el escenario estás desnudo ante la audiencia. Claro, yo tengo mucha tabla en el camino porque hice teatro toda mi vida. Entonces, obviamente, miedo escénico ya no era un problema. Recursos para salir de una situación difícil en el escenario tampoco era un problema. Eso ya estaba avanzado. Pero hacer reír a partir de el desarrollo de una historia, yo estaba totalmente, o sea, tenía que empezar a trabajarlo. Me acuerdo que yo odiaba a Led Varela. O sea, pero de verdad, Led, discúlpame, pero es que, o sea, yo lo odiaba sin conocerlo. Claro. Desde afuera. Sí, sí. Me caía mal. O sea, además, y también fue un Comic Con y destruyó un montón de gente. Bueno, yo creo que yo eso, pero no fue por eso. Sí. No fue por eso, sino porque realmente era así eso como es culpa que... de nosotros. Coño, tu madre. Era a veces las salidas de él así como, bueno, este pana, y de repente yo me acuerdo, además, yo tuve un episodio porque yo era voz de Coca-Cola Okay. y me invitaron a un evento de un refresco, Okay. o era de Frescolita, no me acuerdo, algún evento de un refresco donde Led era el humorista, era un evento corporativo. Ese no fue el famoso evento en el Ávil, no. Bueno, lo sacaron del escenario. Exacto, y yo sí, estaba sí. sentado con la gente de mercadeo y yo era el locutor de la marca y yo lo veía y yo decía, bueno, pero este pana, y claro, todos ahí indignados con él y tal, no sé qué. Y Qué feo. cuando yo me pongo a revisar contenido para empezar a introducirme en el tema del stand-up, o sea, eso son horas y horas de YouTube nocturno, me encuentro a Led y digo, vamos a escuchar la rutina de este pana. Y cuando lo escucho, me metí en esa piscina. O sea, yo dije, ¿cómo puedo ser ahora fan de este pana? Después que lo vi a esos niveles. Sí. Y lo empiezo a revisar su podcast y tal, y no sé qué, y lo empiezo a comprender realmente, y me ayudó mucho su referencia para armar lo que tengo armado. Y fue muy curioso porque ahora, pues, ya es diferente. Sí. Ahorita digo, wow, chapó. Él es de los top. Exactamente, chapó, y también... la Nutria, el Gocho de Oro, que lo vi ahorita hace poco, es otra gran referencia importantísima para mí, igual que José Rafael Guzmán también. Sí. Son 3 referencias muy importantes para mí. Pero yo tenía que escribir un show un poco más neutral. Sí. Y no tan blanco. No tan pasado de todo, de tu audiencia. Blanco, neutral. Y para una audiencia Exacto. que funcione en Bolivia, que funcione en todos lados. Entonces... Y que no es gente, porque... Es más difícil. Mucho más difícil. O sea, te estoy hablando de que cuando yo estoy haciendo un show y digo, levanten la mano los venezolanos, son como 3. Okay. O sea, son todos locales. Entonces, cosa que yo agradezco porque claro. me abre un negocio mucho más grande. Sí. Entonces, dije, no, yo creo que la mejor asesoría para mí es un comediante mexicano. Y entonces me busqué a un stand-upero mexicano muy del circuito
mexicano barrio bajero, de los bares, no tanto del mainstream, sino más de... Y él se llama Eric Montes de Oca, y le digo, bueno, mira, tengo este proyecto, quiero escribir algo. Él me dijo, bueno, dame tus ideas, o sea, trata tú de desarrollar algo y yo lo veo. Entonces, bueno, él me pulió algunas cosas y tal, y a partir de ahí armé un espectáculo que se llama Crónicas de un actor de voz, que habla un poco sobre cómo vivimos nosotros con nuestros personajes, ¿no? Y las rutinas pasan por, bueno, qué significa al momento de iniciar una relación amorosa, ser la voz de Bob Esponja. Exacto, sí. Exacto. Entonces todo está lleno de rutinas de ese tipo. Cuando te preguntan en el aeropuerto a qué te dedicas. Sí. Entonces, claro. Bueno, porque estás escribiendo sobre lo que sabes, que es la clave. Y la gente quiere escuchar los personajes. Sí, entonces la gente va al Comic Con a escuchar los personajes. Entonces tú les armaste un show, básicamente. Armé un show de 40... ahí echa tu cuenta. Exacto. Armé una rutina de stand-up de 45 minutos que habla sobre toda mi carrera, pero en tono de humor. Y bueno, y me está gustando, la estoy disfrutando. Luego, por supuesto, la primera vez que hice me asusté como un niño. Claro. Pero yo tengo un truco que nunca le puse stand-up, sino que puse Crónicas de un actor de voz y yo empiezo a hacer la rutina. Y cuando yo veo que ya la gente se está riendo, ahí es que les digo, esto es un stand-up, pero no se los había querido decir por si acaso no se reían. Por si acaso, que si no, no se los digo. Me parece genial, es una buena manera de manejar las expectativas, sobre todo en un contexto como ese. Exactamente. Sí. Y ahí estoy ahorita haciendo eso, tour por toda Latinoamérica. Y eso ocupa tu vida básicamente ahorita mucho. Bueno, hago doblaje, seguimos grabando Bob Esponja, acabamos de hacer una película. Ahorita fui a... O sea, acaban de lanzar una película, sí, ¿no? en Netflix. Exacto. La semana pasada. Por cierto, Netflix que eso fue algo... Es una invitación que hago a los artistas en general, ¿no? Muchas de las cosas que a uno le pasan, uno se las procura. Sí. Venía ahorita la película de Netflix que se llama El rescate de fondo de bikini, la película de Arenita. Y... yo le digo al chico que maneja la parte en México, se llama José Andreu, que maneja todas las cosas en México, ¿no? Las logísticas, todo eso. Porque México, por supuesto, es mi audiencia más grande. Si tú ves mis estadísticas en redes, el 60-70% de mi audiencia es mexicana. Entonces, nada, le dije, oye, ¿por qué no le escribimos un correo a Netflix? Random. Soy Luis Carreño, la voz de Bob Esponja. info@netflix.com. Soy Luis Carreño, la voz de Bob Esponja, y estoy a la orden para promocionar la película. Y él me dice, no, yo creo que tengo un contacto, déjame conseguirlo, tal. Lo consigue y mandamos el correo. Los tipos, por supuesto, respondieron ahí mismo. ¿Cómo? Claro, no sé qué, tal, y cuéntame, Luis, ¿y tú estás en dónde? Y yo dije, mira, estoy en Miami, pero voy para México la semana de la premiere de la película. Claro. Súper Casualmente voy a estar allá. ¿En serio? ¿De qué fecha a qué fecha? Y yo casi que sacando el calendario así en el teléfono, del tal al tal. Perfecto. ¿Y por qué no armamos una gira de medios? Porque tal, vamos a hacer un screening en las oficinas de Netflix. Armaron todo un evento. A partir de una iniciativa... De un mail. A partir de... Claro. O sea, que eso, mira, es clave. Que la gente que escucha este podcast se ha repetido mucho esas historias de tocar la puerta. A veces no te van a responder. No te prepares a que va a funcionar, pero así suceden las cosas. Tocar la puerta. Te has podido crear todas las excusas para no enviar ese mail. Y al final tú dices, wow, y en medio de toda esa habladera de que vas a venir, vamos a hacer screening con todos los influencers mexicanos más grandes y tú vas a presentar la película. Wow, qué chévere. Fui a las oficinas de Netflix, la presenté. Fue muy bonito. Y en medio de todo eso como que, ¿y no les gustaría hacer un post? Claro, yo veo la cuenta de Netflix, 25 millones. ¿No les gustaría hacer un post así de doble pantalla, que aparezca yo y arriba el personaje? ¿Cómo sería? Les mandé un ejemplo. Déjame pasarlo al departamento de redes. Y yo digo, si yo logro esto y estos panas me publican ahí, se acabó. Se acabó. Y vino la respuesta para atrás. Mira, vamos a mover un poquito la edición, pero sí lo vamos a hacer. Y ahorita el lunes lo sacaron en la cuenta de Netflix Latinoamérica, sacaron el post. Sí.
yo lo único que les dije, bueno, o sea, ahí sí les dije como, ¿y en colaboración? Y me dije, no. O sea, Mención. hasta allá, mención. Pero bueno, pero lo que te quiero decir es, a veces es como uno preguntar. Sí. Claro. Y yo creo que nosotros los artistas muchas veces estamos como muy... El ego nos limita. Nos limita. Claro, vamos a estar claros. Yo creo que Bob Esponja abre muchas puertas. Claro. Y es muy poderoso. Sí. O sea, yo tampoco voy a decir, no, es que yo soy un valiente, ¿qué tal? No, obviamente con esa carta Claro. mucho se abre, ¿no? Sí, pero igual ellos no están necesariamente buscándote. Esa es la realidad. Ellos Sí, no era obvio. Exactamente. No era Como obvio, tú tienes que claro. hacerte presente. Tienes que darle la hacer, tienes que oportunidad. mostrar, o sea, Sí. hey, aquí estoy yo. Sí. Entonces, eso ha sido una experiencia, un poco la vida profesional Ujú. y el proceso de ser un inmigrante también me ha ayudado, ¿no? Como a Claro. tener ese espíritu que tienen muchos los cubanos, por ejemplo, Sí. que tienen ya más experiencia que nosotros en esto, como de que aquí estoy yo, pedir, o sea, dejar un poquito el ego a un lado y tratar de pedir, mira, o ofrecer, ¿no? Ofrecerse. Ujú. Ofrecerse. Yo creo que nosotros como comunidad venezolana lo estamos aprendiendo y ya hay hay mucho, estamos marcando una impronta, ¿no? Poquito Tal a cual. poco, pues, pero sí lo estamos haciendo. Demasiado. Bueno, mira, voy a hacer la última pausa de este hermoso podcast para hablar de nuestra sección de miembros, que la estamos llamando el Club de Chiste Interno. Por $5 en Patreon o directamente en la página chisteinterno.com van a poder tener todos esos beneficios que ya mencioné. Ya tenemos más de 40 horas de contenido exclusivo Bien. para Toda una librería. Toda una Sí. librería con muchos cuentos y muchas anécdotas y historias inspiradoras que recomendamos. Hoy estamos probando cómo va ese live. La gente está comentando. Ahí va todo ello. Nice. Estamos probando hacer los live streams de las entrevistas. Repito, duran poco para preservar un poco el contenido para cuando publiquemos esto tenga la pegada que queremos, pero ahí está todo. Así Qué que vayan fino. a chisteinterno.com y ahí está toda la información que necesitan para suscribirse, meterse en el newsletter si quieren, que es gratis. Ahí está todo lo que necesitan. Así que ya saben, chisteinterno.com, chicos. ¿Algo se me olvida? A por ¿No? ello. Yo creo que eso es todo. Eso es todo. Entonces, bueno, ahorita entramos en justamente en la parte de la conversación que está detrás del paywall, donde se echan los chismes, se habla paja de la gente. No, mentira. Micrófono abierto, ahora sí. Ahorita sí. Pero sí, una de las cosas que me interesa, que ya, y además tienes un cuento y una anécdota interesante ahí, y una experiencia, que es el tema de explicarle a la gente lo importante que es la voz Ujú. como instrumento Ujú. y cómo puedes, de repente, qué consejos le puedes dar a personas que están pensando entrar en esta industria, ya sea de la locución, Ujú. el doblaje, etcétera, etcétera. ¿Qué le recomiendas a una persona que esté empezando en esto? Bueno, yo creo que una de las cosas que debemos hacer es Y recuerda, suscríbete o síguenos para no perderte de todo lo que viene.